Ok, buenas tardes, mi nombre es Marco Chaires del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión voy a presentar la unidad 2 de control estadístico de la calidad con el profesor Juan Morales. Soy del grupo Y y bueno, vamos a iniciar. Es el departamento de Ingeniería Industrial. El primer punto que vamos a ver es las gráficas de control. Muy bien. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no está estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite superior de control y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Es decir, aquí nosotros tenemos un ejemplo, es un ejemplo sencillo de lo que sería una gráfica de control. Como lo muestra aquí, tenemos ciertos puntos que van un poquito separados, algunos más altos, algunos más bajos. Estas partes de aquí, las partes de las esquinas, nos están indicando cuál es nuestro máximo, cuál es nuestro mínimo y nuestra media. Que es decir, en cualquier proyecto que estemos trabajando, si nosotros estamos en la media, eso quiere decir que nos encontramos estables. Entre más nos extendamos al inferior y al máximo, eso quiere decir que hay ahí algo que está haciendo que descuadre mucho. Y por supuesto, si nos salimos de la línea roja, quiere decir que hay algo que definitivamente no se encuentra bien en nuestra gráfica o en nuestro proceso. Ok, herramientas de calidad, gráficas de control. Gráficas de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que ésta representa una variación por causas especiales. Es justo lo que comentaba hace un momento. Si nuestra variación se encuentra en la parte de adentro, eso quiere decir que sí, hay una variación, pero es totalmente normal, no va a afectar en nuestro proceso, está dentro de nuestro rango. Pero si sale de los límites, que son las líneas rojas, eso quiere decir que ya hay una causa especial que nos está afectando ahí, en esa variación. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúa la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudarán a indicar cuando su proceso está bajo control, está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si su proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferiores se basan en la variación aleatoria del proceso. Por opción determinada, los límites de control de Minitab se muestran de 3 derivaciones estándar arriba y de abajo de la línea de central. Que es lo que comentaba de las líneas rojas, cuando ya se sale es porque algo está mal ahí. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Es lo que podemos tener aquí. Aquí, como podemos notar, tenemos que nuestro máximo es de 502.474 y nuestra mínima es de 597.986. Aquí
hay dos puntos que se están saliendo por mucho de nuestro máximo, es decir, están superando el máximo que tenemos. Esos subgrupos están ahí tienen un error, el cual se tiene que analizar. Es como nos podemos dar cuenta de cómo afecta. Límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación de un proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Es decir, si nosotros tenemos nuestra gráfica de esta manera, omitiendo los puntos rojos y está todo bajo control, no quiere decir que estamos cumpliendo con una especificación de un cliente. Por eso es que también tenemos límites de especificación. Tenemos aquí un pequeño cuadrito que dice gráficas de control. Límites de especificación dependen del diseño o del cliente. Límites de control los determina el proceso. Es decir, los límites de especificación son los que nosotros nos basamos con lo que nos está pidiendo el cliente, y los límites de control determinan nuestros límites de proceso. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de un proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el procedimiento. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí tenemos una nota que dice: no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Y aquí tenemos una gráfica que nos demuestra lo anterior mencionado. Ahora tenemos la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ok, aquí tenemos una pequeña tablita con ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Proceso: hornear un pan. Causa común de variación: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación: al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Tenemos otro ejemplo: registrar información de contacto del cliente. Causa común de variación: un operador experimentado comete un error ocasional. Causa especial: un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Y el tercer ejemplo dice: moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan variaciones menores en la resistencia de los productos del lote. Y la causa especial: cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de un producto final. Es decir, nosotros tenemos una causa y tenemos una causa de variación común y una causa de variación especial. Las comunes son las que pueden pasar, estamos todos sujetos a que puedan pasar, está dentro de un margen, pero una especial es algo que no se puede permitir. Variación por causas comunes contra variación de causas especiales. Prueba para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6. Para complementar la prueba 1,
para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la prueba número 1. Ok, prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación. Se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Y aquí tenemos también un pequeño ejemplo. Prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Y podemos ver aquí el ejemplo que en efecto es estas series largas, ya sea que sean crecientes o decrecientes, es lo que determina el punto 3. Prueba 4, 14 puntos consecutivos y alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variación sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Muy bien, la prueba número 5, 2 de cada 3 puntos de más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Que aquí lo tenemos, es la parte que comentábamos igual, de cuando estamos dentro de nuestro margen, pero son alteraciones que tenemos, que no afectan para nada. Prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí lo tenemos, un ejemplo. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina atractificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Y podemos ver el ejemplo aquí. Vemos que no existe una variación muy grande. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos, más de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema de herramientas de calidad y tipos de datos. Esta es la parte teórica. Tipos de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, una fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los procesos en una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos y de no conformidades.
también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se requiere una característica de calidad y las unidades no conformes del producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede considerar que todo el panel es no conforme. A esto se refiere de la cuestión de la calidad, de si un producto pasa o no pasa. Yo tengo ejemplos como en productos de empresas médicas en las cuales he trabajado, que si un producto tiene una pequeña rebaba, eso es una no conformidad, pero si tiene muchas rebabas es un producto, bueno, es todo un panel no conforme. Es decir, una pequeñita todavía puede ser muy distinta a todo un margen de errores. Datos de procesos sobre atributos, datos Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moderar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa a cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran un número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración o 2 tirones, que te da un total de 3 defectos. Muy bien, vamos a pasar a los datos de proceso sobre atributos de datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan en los pernos que no se pueden utilizar. Para cada muestra, los análisis registran un número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Vamos a pasar a las gráficas de control. Hay dos tipos de gráficas de control. Está la gráfica de control XR y está la gráfica de control XS. Vamos a iniciar con la gráfica de control XR. Se pueden utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media de un proceso, gráfica X, y el rango de un proceso, gráfica R. A lo largo del tiempo, para los datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de dos procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar la gráfica XR para monitorear la media de una variación del proceso de subgrupos, de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Esto quiere decir, si nosotros tenemos una gráfica XR en la cual nuestros subgrupos sean 9 o menos, podemos utilizar la gráfica XR. Si es de 10 de 9 en adelante, que sea 10, 11, 12, 25, 50, ya tenemos que utilizar la gráfica XS para una mayor precisión. Gráficas de control X. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para determinar e interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la precisión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Esto quiere decir que nuestra gráfica se divide en primero encontrar X para después poder saber si R es correcto. Muy bien,
Vamos a pasar a los ejemplos prácticos. El primero dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 5 máquinas diferentes en un total de 625 lecturas. Aquí nada más voy a poner un pequeño ejemplo de lo que significan estas placas. Este es un pequeño ejemplo que tenemos nosotros en la plataforma en el cual nos podemos basar. En ocasiones nuestro rango laboral no se encuentra dentro de la industria por el momento y bueno, esto nos da una precisión más exacta de lo que es el molde, las placas y demás, y de esta manera podemos ya tener mayor acceso a la información que estamos manejando. Entonces dice el problema. Entonces nos dice el problema que en una empresa se busca una gran variedad de alojamientos. Podrás explorar la naturaleza de nuestro hermoso país o pasar un fin de semana en la ciudad. ¿Y si tienes que cancelar? Ok. Muy bien. Entonces tenemos que se necesita la gráfica de control XR para los datos representados, en la cual se representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomaron 5 máquinas diferentes y un total de 625 capturas. Muy bien. Aquí, para saber cuántas capturas tenemos que realizar, es importante nada más multiplicar. Si tenemos 125 días y son 5 máquinas, pues sería 5 por las 25, por los 125 días, ya que serían 5 máquinas diferentes cada uno de esos días. Vamos a abrir Minitab para resolver este ejercicio. Muy bien, esperamos a que se abra nada más Minitab. Y listo, nosotros tenemos aquí nuestros datos ya capturados. Comenta el problema que tenemos un total de 125 días. Capturamos esos 125 días y tenemos 5 máquinas, a la cual cada una de esas máquinas se va a dividir por día. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, lo que equivale en el primer día. Y de igual manera el segundo día 5 máquinas y así consecutivamente, y vamos a tener aquí que entonces hay un total de 625 lecturas, nada más corroborándolo. Aquí tenemos el final, 625 lecturas. Tenemos los datos de la temperatura, son aleatorios conforme van saliendo. Aquí lo que tenemos que hacer para graficar tener nuestra gráfica de control es, antes que nada, saber identificar qué gráfica es la que tenemos que utilizar. Tenemos nuestros subgrupos y en nuestros subgrupos se especifica claramente que nosotros tenemos hasta 5, es decir, nuestras máquinas llegan hasta 5. Si fuera aquí un total de 10 máquinas, de 25 máquinas, de 30 máquinas, utilizaríamos una gráfica XS. En este caso nuestra gráfica es XR, ya que nuestro subgrupo es menor de 9. Vamos a irnos a donde está Start, a Control Charts, y nos vamos a ir aquí a la parte de XR. Nos va a arrojar este apartado. Nosotros nos vamos a ir a la temperatura, que es lo que necesitamos conocer, y nuestro subgrupo, como ya lo conocemos, es de 5, que son las 5 máquinas. Aquí le podemos poner los nombres, en este caso gráficas de control,
XR del primer problema. Y bueno, aquí tenemos un apartado de opciones. Nos vamos a ir a donde está test y los vamos a seleccionar todos. Por defecto siempre nos dan nada más uno seleccionado. Nosotros vamos a seleccionar todos para que tengamos mayor precisión. Una vez que tengamos esto, podemos nada más aquí corroborar. Tenemos un apartado donde nos dicen que podamos tomar todas las observaciones o solo las observaciones por subgrupo. Le vamos a dejar en todas las observaciones. Y listo, le daríamos OK. Y tendríamos nuestra gráfica. Esta es la gráfica que tenemos. Podemos notar que no tenemos tenemos pequeñas variaciones, claro, pero no tenemos nada que sobrepase los límites. Tenemos que nuestro límite de temperatura mayor es de 26.945 y nuestro límite, el inferior, es de 22.688, perdón. Y nuestra media es un total de 24.816. Es decir, nunca superamos los límites, está bien, son pequeños márgenes de variación, pero todo bajo control con esta gráfica. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. Aquí tenemos, bueno, la forma en cómo se resolvió. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice de la siguiente manera. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido de megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión de 6 máquinas de 6 máquinas de montaje en un total de 750 datos. Aquí pues igual ya sabemos cómo llegamos a 750 datos, ¿no? Vamos a irnos a Minitab y podemos ver aquí que efectivamente aquí tenemos nuestros días, que son 125 días. Nada más corroboramos que sean los 700 datos que nos están manejando. Y podemos ver aquí que efectivamente son los 750 datos. Muy bien. En este caso se hace exactamente lo mismo. Sabemos que es una gráfica XR porque nuestro subgrupo es de 5 máximo. Vamos a irnos a Start. Nos vamos a ir a Control Charts y a XR. Igual vamos a tomar nuestra C3, que es la succión, lo que nosotros necesitamos conocer. Aquí podemos todas las observaciones. Nuestro subgrupo sigue siendo de 5. Igual podemos cambiar el nombre, succión gráfica XR. Esto es opcional, se puede hacer como gusten. Y aquí en test igual verificamos que todo esté lleno. En este caso yo ya lo tenía hecho, pero por defecto marca uno nada más. Le vamos a dar en OK y automáticamente tenemos aquí nuestra gráfica. Podemos ver que nuestra mínima en la gráfica es de 3.8877, nuestra media es de 3.9493 y nuestra máxima es de 4.0108. Y podemos también ver que tenemos variaciones. Aquí podemos notar que tenemos un 6. Hace un momento nosotros estábamos viendo las opciones, la 1, la 2, la 3, la 4 hasta la 9, y podemos ver que aquí en efecto un 6 especifica cuando es una variación lineal muy alta, que es lo que tenemos aquí, por eso no lo marca de esta forma. Pero en general tenemos pequeñas variaciones, nada que sobrepase nuestros límites y pueda ser especial. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestras gráficas, tenemos nuestro proceso de cómo se elaboró y pasamos ahora a las siguientes gráficas. Vamos a ir a las gráficas XS. Dice, puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo sea de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es de 8 o menos, utilice una gráfica XR. Esta es la misma información que habíamos leído. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S. A lo largo del tiempo, para los datos de variables en subgrupos,
Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación de un proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos en llamadas, la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Y vamos también a hacer ejercicios. Aquí pues nos da un poquito más de información, la cual ya habíamos presentado anteriormente. Así es. Entonces vamos con el ejercicio número 3, iniciando con las gráficas XS. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Para esto vamos a abrir Minitab. Muy bien, aquí en lo que se abre podemos notar que el ejercicio ya nos está pidiendo 25 máquinas, es decir, nuestro subgrupo ahora va a ser mayor a las 5 que teníamos. Si tenemos un rango que es mayor de 9, bueno, podemos detectar que ya se va a utilizar una gráfica XS, y es justo lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces pasamos a Minitab. Muy bien, como le especifica el problema, vamos a tener un total de 50 días, que serían un total de 25 máquinas. Aquí lo podemos notar brevemente, que nuestro primer día sí llega hasta las 25, es decir, en un día se vieron las 25, en el segundo día efectivamente también, y así consecutivamente hasta el día 50. Tenemos nuestros datos de temperatura, y ahora el procedimiento va a ser distinto. Nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Control Charts y en variables, y bueno, aquí ya vamos a utilizar la gráfica XS. Nosotros también vamos a utilizar la temperatura, pero ahora nuestro subgrupo es de 25, ya que es el número de máquinas que nos está pidiendo. Vamos a poner 25, podemos poner algún título, en este caso pues ya tengo yo uno, y podemos irnos también aquí para que nos dé un resultado más amplio de lo que estamos realizando. Vamos a seleccionar todas, le damos OK y le damos OK. Muy bien, aquí ¿qué pasa? Nosotros nos arroja esta gráfica. Podemos notar que nuestros resultados, a pesar de que es un subgrupo mucho mayor, no son demasiados puntos, no explota en ese aspecto, porque utilizamos una gráfica XS. Lo que esta gráfica hace es compacta toda la información del subgrupo, ya que ella determina que va a ser mayor a 9, lo que hace que, para que no esté saturada, nos pueda mostrar un resultado real más grande, pero a escala. Y aquí lo tenemos. Aquí la diferencia de los anteriores es que sí tenemos aquí un caso especial, es decir, nosotros tenemos una mínima de 23.044, una media de 23.567 y una máxima de 24.089. Aquí esta está por debajo del 23.044, por lo cual estos sí son datos a analizar, ya que sí está por debajo de nuestros límites de especificación. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro ejemplo. Aquí tenemos el procedimiento de cómo se hizo nuestro problema y el resultado de nuestra gráfica XS del primer ejercicio. El siguiente problema dice lo siguiente: una empresa produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, media de megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a abrir también Minitab. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestros datos. Tenemos los días, tenemos las máquinas. Ahora es lo mismo que el anterior, pero nos está pidiendo datos de succión. Nosotros ya aquí corroboramos que efectivamente los datos son correctos, y de igual forma nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Control Charts y a subgrupos de la gráfica XS.
Aquí tomamos igual nuestro C3, que es la succión, lo que necesitamos medir, y subgrupo igual 25. Ya cambió, ya es mayor a 9, por lo cual se está usando esta gráfica y queda igual las opciones, el título, todo de la misma manera. Y nos arroja nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica. En esta gráfica podemos notar que nuestra máxima es de 4000.0.7555, 4000.0584, 4000.0.163. Tenemos que aquí todo está bajo control, tenemos pequeñas variaciones, aquí estamos casi al límite, pero seguimos dentro de nuestro parámetro. Y bueno, eso sería básicamente respecto a estas gráficas. Continuamos con la presentación. Vamos a pasar a otra parte teórica en este momento. Aquí tenemos nuestro procedimiento y cómo se llegó al resultado. Ahora vamos a ir al control estadístico de procesos, el SPC, que es SPC. Fase de medida. Identificar la Y, identificar potenciales XS, verificar la medida, sistema para la Y, comprender la corriente, proceso de estabilidad, establecer el actual, capacidad de proceso base, mapas de proceso, estado actual BCM, 5 porqués, análisis BA, NBA, espina de pescado, matriz E. Nosotros no vamos a ver todos estos, vamos a ver los más importantes, lo que consideramos más importantes, gráficos de control, que ya la vimos, análisis de riesgos también, herramientas de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Vamos a ir antes que nada con la definición de SPC. El control estadístico del proceso es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación de un proceso. Recopilamos datos para SPC para aprender cuando nuestros procesos han cambiado, supervise un proceso para asegurarse de que su salida no obtenga ningún error, comprender qué sucedió si nuestro proceso mejora para nosotros, puede duplicarlo en el futuro. Impacto de la medición SPC. Los estudios de Gauge, R&R se realizan para demostrar que la variación de medida es real y no es un resultado del sistema de medición o operador. Por ejemplo, si tenemos una medición de 1.000 más menos 0.001 pulgadas, un 30% de calibre, error significaría hasta 0.0003 pulgadas de variación. Podrían atribuirse al método de medición. Esto no significa que una parte mida 1.008 pulgadas dentro de la tolerancia. Podría medir 1.0011 pulgadas fuera de la tolerancia como un resultado de error de medición. El error del medidor debe ser de el 20% de tolerancia o menos. SPC significa control estadístico de procesos. Muy a menudo estas técnicas se aplican a los resultados, características del producto, en lugar de entradas, características del proceso. A menudo el monitoreo de las salidas en su primer paso es necesario para controlar la entrada, es el goal. Los sistemas de medición son críticos para el análisis de datos adecuado. Variación. La variación es la medida que debe ser entendida y en control estadístico antes de la aplicación en SPC. Variación es la medida debe ser pequeña fracción de la variación total de procesos en datos del proceso. Estas son cosas para recordar sobre el SPC. Muy bien, ahora vamos a ver la prevención contra la detección. En el pasado, la fabricación dependía de la inspección para eliminar producto no conforme. Este proceso produce retrabajo y chatarra. La inspección no aumenta la calidad, solo afecta la molestia del cliente. Desechos de detección de tolerados. Se requieren estrategias de prevención en los mercados de hoy. Primero, a prueba de errores de proceso. Si la prueba de errores es impactada o imposible, entonces controle las entradas para evitar salidas no conformes. Residuos de evitación de prevención. SPC es un sistema de retroalimentación
Partes del sistema de control de retroalimentación. El proceso la forma en que los 15M, hombre, máquinas, materiales, métodos y madre. Esto son las 5 en inglés, aquí pues lo tenemos en español, pero hombre también sería igual, ¿no? Con menos. Naturaleza, trabajan juntos para reducir la salida. Información sobre el rendimiento, la información ideal que se deben recopilar sobre las entradas, aunque se obtiene algún defecto del seguimiento de las salidas. SPC es el vehículo para comunicar información sobre los cambios de entradas o salidas. Acción en el proceso, se deben tomar acciones en las entradas para evitar la salida de variación. El efecto de acción debe ser monitoreado y se deben tomar medidas adicionales si es necesario. Acción sobre el producto, método menos económico requerido a veces cuando la salida no cumple con los requisitos del cliente de forma consistente. Requerido a veces verificar la efectividad de la acción en el proceso. Muy bien, vamos a ver un poquito más de las gráficas de control. Las gráficas de control se utilizan para evaluar las variaciones del proceso y sus fuentes para supervisar, controlar y mejorar el rendimiento del proceso. A lo largo del tiempo, un gráfico de control enfoca la atención en detectar y monitorear la variación del proceso a lo largo del tiempo, distingue las causas especiales de variación de causas comunes de variación. Sirve como una herramienta de control continuo para un proceso. Ayuda a las actividades de mejora cuando se muestra su proceso cuando su proceso funciona bien, cuando está fuera de control. Proporciona un lenguaje común para discutir el rendimiento del proceso. Índices de capacidad. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son las relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades de manera que usted pueda utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media de proceso o el objeto. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptado para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor de 1 no es aceptable. Una compañía fabrica tazones de acero inoxidable en un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. Esos son los índices en los cuales se basan con las especificaciones del cliente. Seguimos con índices de capacidad. La dispersión de especificación es ligeramente mayor a la dispersión del proceso. CP es igual a 1.3, que serían los índices de capacidad. La medida es 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptado. Y tenemos aquí una pequeña gráfica que nos va a demostrar la dispersión de especificación es mucho mayor a la dispersión de proceso, que es CP es igual a 3.61. Este proceso ha sido mejorado a medida que sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación. Por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos en forma consistente. Vamos a pasar al tema de CP y PP, relaciones de dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones, si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo. Minitas no puede calcular estos índices. Los índices CP, en paréntesis CP, CPL, CPU, CPK, representan el nivel potencial de desempeño que podrían obtener sus procesos si fueran eliminadas todas las causas especiales.
Se calculan utilizando las variaciones dentro de subgrupos. Los índices PP, PP, PLM, PPU, PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. Muy bien, ¿cómo interpretar CP y PP? En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si se debe mejorar un proceso, aunque un producto en particular, por ejemplo, si la consecuencia de una falla es más importante, como el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto si la consecuencia de la falla es menor. Por ejemplo, con partes no críticas pueden ser utilizadas un valor de referencia más bajo. Si un valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, se puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si se eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, se debe tratar de mejorar su proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos de variaciones. Y aquí igual tenemos más ejemplos. Vamos a pasar al tema CPK, CPU y CPL, medidas de capacidad potencial del proceso. ¿Qué son CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en un estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio de proceso y los límites de especificación. Comparado con la dispersión del proceso, tenemos que CPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. Tenemos que CPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. Y CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal de su proceso. Si se eliminaron causas especiales, compare estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en su campo para determinar si se debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan este valor con una referencia de 1.33. Interpretación de CPK y CPU y CPL. Si CPK, CPU y CPL son iguales, el proceso se centra en el punto medio exacto de los límites de especificación. Aquí tenemos un ejemplo también que dice que CPK es igual a CPL es igual a CPU de 2.76. Esta gráfica muestra un caso ideal. El valor de los tres índices es 2.76. Por eso es que aquí nos menciona que todos son iguales a 2.76, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es 2.76 veces la dispersión del proceso unilateral. Si se tienen límites de especificación superior e inferior, compare CPL con CPU. Si CPL no es aproximadamente igual a CPU, el proceso no está centrado. Y aquí tenemos ahora una pequeña nota. ¿Qué es CCPK? CCPK es una medida de capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos del subgrupo, incluido su estudio. CCPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores: el objetivo del proceso si se ha especificado un objeto o el centro de la dispersión de la especificación. Si usted provee tanto un límite superior como un límite inferior de la especificación, el promedio del proceso. Si usted no provee un objeto y solo un límite de especificación, CCPK es igual a CPK. Nota: CCPK no muestra en forma predeterminada. Para visualizar CCPK en los resultados de su análisis de capacidad, elija herramientas, opciones, gráficas de control y herramientas de calidad. Análisis de capacidad y marque para mostrar CCPK. Aquí tenemos algunos ejemplos.
Vamos a leer el primero, que dice cómo identificar CSPK para determinar si se debe mejorar su proceso. Compare CSPK en el valor de referencia. Muchas industrias suelen utilizar el valor 1.3. Este proceso tiene un valor CSPK inaceptable, 0.64. Tiene una dispersión tan amplia que aunque la medida se muestra dentro de los valores de objetivo, su proceso viola dos límites de especificación. Es decir, aquí nosotros debemos tomar 1.33 y esto es inaceptable ya que es demasiado amplio, ya que se tomó 0.64. Aquí podemos ver que nuestros límites son estas líneas rojas y bueno, aquí ya se está pasando mucho. Ahora vamos a ir a PPK, PPU y PPL. PPL y CPM, medidas de capacidad general del proceso. ¿Qué son PPK, PPU y PPL? Las medidas de capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación. Comparado con la dispersión del proceso, PPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual o el valor de entre PPU y PPL. Aquí tenemos la interpretación. Estos tres son iguales si el proceso se centra en el punto medio exacto a los límites de especificación. Aquí tenemos igualmente un ejemplo que dice: esta gráfica muestra un caso ideal. El valor de los tres índices es de 2.65, en lo cual se indica la distancia entre los puntos promedio. Aquí es lo mismo de los casos anteriores, ¿no? ¿Qué es CPM? CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de los datos, tomando en cuenta que la desviación de los datos con respecto al objetivo en una vez desviación de la medida del proceso. Las distancias grandes entre los objetos y sus observaciones tienen como resultado un valor CPM pequeño. En la medida en que su proceso mejora y se acerca al objeto, aumenta el valor del índice CPM. ¿Cómo interpretar CPM? Compare su valor CPM en un valor de referencia para determinar si mejorará su proceso. ¿Qué es el valor de referencia? Se debe tomar acciones para mejorar su proceso. Aquí tenemos igual ejemplos de CPM. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial, corto plazo y general. Cada una representa una medida única de capacidad de proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría si el proceso sí se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL, CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen CPP, CPU, CPL, CPK, CPM. Ejemplo de variación general del proceso de variación dentro de subgrupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas de cada 6 horas. Para muestra representa un subgrupo de análisis. Aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande. Entonces todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas reducidas durante el día.
ahora vamos a pasar a la capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, en la cual es un total de subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como lo muestra la curva grande, indica que los 7 el cliente y se denomina capacidad real a lo largo del plazo. La capacidad potencial se considera una variación dentro de subgrupos mostrada en las curvas más pequeñas. Indica que tan bien funciona su proceso si usted eliminara la variación en subgrupos. También se llama capacidad a corto plazo. Nota, la capacidad potencial solo se calcula para datos normales. Muy bien, hemos pasado la parte práctica y la parte teórica. Ahora vamos a entrar dentro del proyecto herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Yo nada más para corroborar, hemos estado avanzando conforme cada unidad y cada semestre. En este caso vamos a entrar dentro de las gráficas XR y XS de lo que se va a tratar mi proyecto. Mi puesto real es reclutador en un data center. En este caso me voy a centrar en el centro de datos, en el cual se capturan demandas médicas y pequeños bills, y de eso vamos a hablar. Mi primer ejercicio dice: la empresa requiere analizar si la captura de líneas diarias o bills, como se les conoce localmente a las líneas consecutivas de números de una demanda médica, se encuentra estable. Se representan 15 días consecutivos en los cuales se evaluó la calidad de 5 operadores diferentes. Ojo, aquí especifico que estos operadores se encuentran en producción. Se tomaron un total de 75 capturas. Muy bien, para esto me voy a ir a Minitab y aquí lo tenemos. Tenemos los datos tal cual nos piden. Tenemos aquí que son 5 operadores. Traté de hacerlos un poco más compactos. Y bueno, las líneas, que son las líneas que ellos capturan, son líneas capturadas o en pocas palabras pequeños grupos de números. Y aquí tenemos nuestros rangos. Una vez capturado de la forma correcta, podemos nada más corroborar que esos son los 75 capturas. Y nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Control Chart y nos vamos a ir a gráficas XR. Nada más para corroborar, estamos eligiendo la gráfica XR ya que mi subgrupo de operadores, en este caso, es menor de 9. Como es de 5, voy a tomar la gráfica XR. Así es, de esta manera yo puedo saber cuál de las dos voy a utilizar. Vamos a escoger la C3, que es las líneas, como lo llamé. Vamos a poner todas las observaciones y mi subgrupo es de 5. Así que igual aquí en test vamos a seleccionar todos. En este caso ya lo seleccioné y le vamos a dar OK. Muy bien, aquí tengo mi gráfica. Aquí tengo que, bueno, estos son los días, son 5 días. Aquí tengo mis demandas y todo. Tengo una mínima de 1533. O sea, lo menos que están elaborando son 1533 líneas. La media es de 1667 y la más alta es de 1801. Esto es, podemos notar que tenemos variaciones, algunas variaciones más altas, algunas más bajas, pero estamos dentro de nuestro margen. Es decir, todos se encuentran dentro de los márgenes de variación. Es de esta forma que podemos identificar que la gráfica está bien y la producción se encuentra estable dentro de la empresa. Aquí tengo la gráfica y bueno, una pequeña foto de cómo se vería, ¿no? Muy bien, aquí pues igual muestro la gráfica de líneas de producción. Muy bien, ahora voy a elaborar el mismo ejercicio pero con una diferencia, y dice así: la empresa requiere analizar si la captura de líneas diarias o bills, que se le conoce localmente, se presentaron 15 días consecutivos en los cuales se evaluó la calidad de 5 operadores diferentes de nesting. Nesting es la etapa de entrenamiento, es como una etapa de práctica. Aquí lo que quiero ver es cuál es la diferencia de una persona que ya está ahora sí preparada para el trabajo
o una persona que se encuentra apenas en una etapa de aprendizaje. Se tomaron el mismo número de capturas de 75. Me voy a ir a Minitab y muy bien, aquí tenemos estos datos, son exactamente los mismos, son los mismos días, son 15 días, 5 personas, y aquí podemos notar que las líneas capturadas son mucho menores. Aquí ya no son de miles, 1800, 1500, aquí son de 69, de 50, 76. Esto por lo mismo que es una etapa de entrenamiento, de aprendizaje. Vamos a ir igual a las gráficas XR, ya que nuestro subgrupo sigue siendo el mismo. Lo seleccionamos, líneas capturadas, nuestro subgrupo de 5, y le damos OK. En este caso yo ya la tengo aquí, nada más la voy a mostrar. Aquí podemos notar una gran diferencia. Podemos notar que aquí tenemos altas, tenemos bajas, tenemos aquí una curvatura. Tenemos que nuestra mínima es de 40 demandas, es decir, los muchachos de Nesting lo mínimo que están haciendo por demanda son 40 líneas, una media de 61 y máximo 83. Ok, podemos ver que aquí tampoco tenemos nada que salga de nuestros límites. Aquí está muy cerca, pero por lo general estamos igual dentro del margen, pero con una diferencia notable de cantidad. Ahora, dentro de las gráficas ya hemos manejado lo que es la gráfica XR, cómo la identificamos y cómo funciona. Tengo otro problema muy similar en el cual vamos a utilizar la gráfica XS. La empresa requiere analizar las capturas. En ese caso se representan 10 días consecutivos en los cuales se evalúa la calidad de 10 operadores diferentes de producción, que son los operadores preparados. Se toma un total de 100 capturas. Podemos ver que aquí el número de capturas es mucho mayor y efectivamente se toma una gráfica XS. Se toma una gráfica XS ya que nosotros ya estamos hablando de un subgrupo mayor de 9, es decir, ya nosotros estamos tomando a 10 operadores, bajamos el número de días para no hacerlo tan grande, pero en 10 días vamos a estar monitoreando a 10 operadores. Eso para mí automáticamente me da a entender que necesito ya hacer yo una gráfica XS. Nos vamos a ir a igual a Control Charts, nos vamos a ir a subgrupos, pero ahora vamos a seleccionar XS. Igual necesitamos saber las líneas capturadas. Aquí en subgrupos ya cambia, ya no es 5, ya son 10, ya que nosotros ya tenemos un subgrupo mayor. Nos vamos a ir a las opciones del XS, aquí pues seleccionamos todas, ya lo tengo aquí, y le vamos a dar en OK. Aquí tenemos nuestra gráfica. Nuestra gráfica, como lo pueden notar, a pesar de que no tenemos ya tanto movimiento aparentemente en la gráfica, sabemos que mediante datos sí que hay más capturas. Tenemos ahora 100, antes eran 75, pero lo que hace la gráfica XS es hacerlo un poco más compacto, lo toma más a escala. Es decir, nosotros sabemos que ya nuestro índice de subgrupo es mayor, la gráfica reconoce esa acción y hace que sea un poquito más amplio para que no se vean tantos puntos y no se vea tan perdido. Esto es lo mismo, pero nos lo da un poquito más estable. Podemos ver que nuestra mínima es de 1601, nuestra media es de 1704 y nuestra máxima es de 1807. Es decir, nosotros en este caso no nos encontramos fuera de nuestros márgenes. Hay variaciones, pero variaciones con las que se puede trabajar. Muy bien, regresamos a nuestra presentación. Esta es la gráfica que acababa de presentar. Y muy bien, por mi parte sería todo. Mi nombre es Marco Chaires del grupo 4Y del Instituto Tecnológico de Tijuana en la materia Control Estadístico de la Calidad con el profesor Juan Morales, y muy buena tarde.